Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 11. A bordo del Catástrofe se encontraban todos los demás miembros de Pandra. Observando a los dos nuevos miembros que el capitán había decidido acoger, entrecerraron ligeramente los ojos. Parece que vamos a tener gente nueva, dijo un hombre mayor con el pelo largo y negro como el azabache, decidiendo observarlos con atención para asegurarse de que no fueran espías de algún sitio. Un hombre más joven se asomó por el borde de la barandilla. Tranquilo, Magi. Sé lo que estás pensando sin siquiera mirarte. El hombre mayor llamado Magi chasqueó la lengua y se marchó. ¿De verdad era necesario, yo? Preguntó una hermosa mujer, con su largo cabello azul ondeando al viento mientras examinaba los dos rostros nuevos que estaban junto a Youbu y Yujiri. ¿Necesario? No, pero ya sabes cómo es, dijo con indiferencia, encogiéndose de hombros. La mujer suspiró con impotencia. También sabía que, supongo que está bien. Ahora centrémonos en los nuevos miembros. Cambió de tema sin esfuerzo, fijando su mirada en el joven de pelo blanco por alguna razón. Le parecía haberlo visto antes en algún sitio, pero no conseguía recordar dónde. Oye, ¿no te resulta un poco familiar el chico de pelo blanco? ¿Qué quieres decir, Momiji? Un poco desconcertado, Yo centró toda su atención en el joven de cabello blanco que tenía una complexión similar a la de Youbu. Los dos no dejaban de mirar a Senzo, sin prestar atención a nada más. Senzo claramente sentía sus miradas, pero no le importaba. Al fin y al cabo, ya los conocía. Sube a bordo. ¿Eh? Murmuró Andy, sorprendido por la declaración de Youbu. A Youbu no le importó y le tendió la mano. Un hombre no debe faltar a su palabra. G. Los dos intercambiaron un firme apretón de manos. Bueno, pareces bastante robusto, así que deberías ser un buen juguete, declaró Youbu de repente. ¿Qué? Andy se quedó completamente sin palabras. Parece que este tipo siempre sería así, ¿eh? Luego se volvió hacia la niña que estaba de pie junto a Senzo, con el pequeño hámster sobre su cabeza, mirándolo con recelo. Por cierto, ¿cómo te llamas? Le preguntó dulcemente a la niña. Se escondió detrás de la pierna de Senzo, pero aún así miró hacia afuera. Yujiri, vámonos, dijo Youbu de repente. Sí, mayor. Así, Senzo y Yujiri siguieron a Youbu y subieron rápidamente a bordo del barco. Andy los seguía de cerca. Una vez que todos estuvieron a bordo, se reactivó el camuflaje espacial y zarparon. Entonces Magi se acercó silenciosamente a Youbu ahora que estaba solo, de pie en la cubierta. Mayor, ¿debió haber hecho eso? Preguntó con cautela. No quería parecer irrespetuoso, pero tenía que asegurarse de no estar actuando por capricho. ¿Deberías haber dejado entrar a esos dos en Pandra? Explicó lo que quería decir, mirando fijamente a Youbu a los ojos. ¿Hay algún problema? Yujiri está muy apegada a Senzo. Y Andy, tiene un poder muy interesante, ¿sabes? Pero si aún así no confías en mí, puedes vigilarlos tú mismo. Me los llevaré conmigo en la próxima misión. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Gritó Magi de repente. No podía creer lo que oía. ¿Quería que se unieran a la próxima misión? Un consejo: ten cuidado con Senzo. Puede parecer bastante tranquilo, pero sus poderes psíquicos rivalizan con los míos. Magi estaba estupefacto. ¿Ese tipo podía rivalizar con Youbu? Eso es una locura. Pero entonces, ¿por qué lo trajiste a Pandra? Entiendo que quieras sus poderes, pero ¿no temes que nos traicione? Youbu puso los ojos en blanco levemente. Magi, recuerda lo que te dije sobre Yujiri. Solo te dije que le tiene mucho cariño. Youbu repitió, esperando que su segundo al mando, demasiado serio, atara cabos. Supongo que vigilaré de cerca a Andy y advertiré a los demás sobre Senzo entonces, concluyó haciendo una reverencia cortés y marchándose. Jeje, esto va a ser divertido, murmuró Youbu, mirando la espalda de Magi. Ya a bordo, Andy miró nervioso a su alrededor y se dirigió hacia un lugar totalmente desolado del barco. Miró a todas partes, asegurándose de que nadie pudiera ver lo que estaba a punto de hacer.
Su ojo izquierdo brillaba con una intensidad antinatural. Grabados en el iris había 6 pequeños símbolos. Mientras seleccionaba rápidamente uno en concreto, de repente apareció ante él un holograma. Dame tu insieme. El hombre del holograma fue directo al grano. No podía permitirse perder el tiempo. Soy el investigador Andy Ginomilla de la UCI de Estados Unidos. Me he infiltrado con éxito en la organización criminal Esper Pandra, tal como estaba planeado. Buen trabajo. Ahora ya sabes cuál es nuestro objetivo, ¿verdad? Asegúrate de conseguirlo, dijo el superior de Andy. Entendido, a partir de ahora también informaré con regularidad. ¿Podrías investigar también a un tal Senzo Kazuko? Dice que su nombre en clave en Babel era el pivote. Se ha unido a Pandra conmigo. Dicho esto, el holograma desapareció y Andy se marchó rápidamente para socializar y asegurarse de encajar. Mientras tanto, en Estados Unidos, el hombre miró al frente, donde su agente especial Andy Ginomilla acababa de ser proyectado. Un sudor frío le perlaba la frente. Eso no puede ser. Gritó, golpeando el escritorio con las manos. El pivote era un arma secreta que los japoneses habían mantenido en su poder durante mucho tiempo, pero de repente destruyeron todo lo relacionado con él y dijeron que lo habían neutralizado. Tendré que informar de esto a mis superiores. Dicho esto, se levantó y abandonó rápidamente su oficina. Parece que sí, murmuró Senzo para sí mismo con indiferencia mientras estaba sentado en su cama, tecleando furiosamente en su computadora portátil. Utilizando sus habilidades, había estado vigilando atentamente los movimientos de Andy para asegurarse de que realmente informara a su superior. Y ahora que también lo mencionan, los comericanos podrían interferir. Pero eso también entraba en sus planes, así que no había problema. Senzo, ¿estás ahí? De repente oyó la voz de Yujiri al otro lado de la puerta. Guardó silenciosamente su portátil en el inventario de su teléfono y abrió la puerta con una sonrisa. ¿Qué ocurre? Ah. El mayor quiere que vayas al bar para que conozcas a los demás. Fue a buscar a Andy y me pidió que te trajera. Capítulo 12. Muy bien, vamos. Con un movimiento de muñeca, Yujiri flotó hasta sentarse sobre su hombro. Sus piernas se movían alegremente en el aire, una brillante sonrisa iluminaba su rostro. Ah. De repente, Yujiri reaccionó. Claro que Senzo no sabía dónde estaba el bar. Yo les mostraré el camino, dijo, intentando saltar, pero algo la detuvo. No te preocupes. Puedo sentir a los demás, mencionó Senzo, acariciando suavemente la cabeza de la niña. Miró a Senzo por un segundo, pero decidió confiar en él y volvió a tararear y a mover las piernas en el aire. Senzo observaba con atención el interior del catástrofe, utilizando sus habilidades psíquicas para obtener una imagen clara de cada habitación y de cada miembro a bordo. Sin avisarles a todos, por supuesto, apenas se había incorporado y probablemente aún no gozaba de la confianza de nadie, como sí ocurría con Andy. Entonces, ¿qué opinas de ello, Senzo? Preguntó Yujiri de repente, jugando nerviosamente con sus manos. Me gusta mucho estar aquí. Me alegro de haberme unido, la tranquilizó. Aunque todavía era una niña pequeña, había vivido muchos traumas, y Senzo y Obu eran los únicos en quienes confiaba plenamente. En prisión, solo Senzo podía acompañarla a veces, pero aquí estaban ambos. Así que debía de sentirse inquieta. No te preocupes, Yujiri. No me iré, y si tengo que irme, te avisaré con antelación. Asintió, sin rastro alguno de su inquietud anterior. Entonces los dos llegaron al bar. La puerta estaba entreabierta y Senzo pudo sentir la tensa atmósfera desde fuera de la sala. Hola, soy Senzo Kazuko, pero puedes llamarme Senzo. Me uní después de que Obu volara a la prisión en la que estaba, se presentó con naturalidad, rompiendo la tensión. Andy pareció sorprendido al ver al dúo que acababa de entrar en la habitación. Había estado fulminando con la mirada a los 3 miembros que tenía delante, mientras que Yobu simplemente sonreía sin intervenir, y ahora este tipo entra tan tranquilamente y se presenta. Hola Senzo, soy yo Fujiura. Llámame yo, dijo el joven de cabello naranja alborotado con aire despreocupado, apoyando perezosamente la cabeza en la barra. Soy Magi Shiro, segundo al mando aquí en Pandra. Llámame Magi. El capitán me ha hablado muy bien de ti, dijo el hombre mayor, presentándose con una leve reverencia. Siéntete como en casa y cuida de Yujiri.
Yo y la mujer miraron a Magi boquiabiertos. ¿Era ese el Magi que conocían? Apenas podían creerlo. A pesar de que les había informado de lo que Youbu les había contado sobre Senzo, ¿seguían actuando así? ¿O acaso el capitán había dicho algo más que se había guardado para sí mismo? La mujer salió de su ensimismamiento con bastante rapidez y se aclaró la garganta con torpeza. Soy Momiji Kano. Puedes llamarme Momiji, y sí, soy muy guapa. Intenta no enamorarte, jeje, bromeó haciendo una mueca juguetona y sacando la lengua. Ahora Andy estaba aún más confundido. El ambiente era muy diferente. Es como si Senzo hubiera sido miembro de Pandra desde hacía mucho tiempo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué ustedes tres se comportan así con Senzo? Pero cuando me presenté, parecía que todos querían despellejarme vivo. Gruñó, mirando a los tres sentados frente a él. Es muy sencillo. El capitán dio fe de Senzo, y tú, bueno, tú eres solo un extra, por así decirlo, dijo yo, sin levantar la cabeza de la barra. Andy se quedó sin palabras. ¿Qué más podía hacer después de oír eso? Ahora que han terminado las presentaciones, déjenme mostrarles el poder de Andy, dijo Youbu con naturalidad, rompiendo el incómodo silencio. Momotaro. Claro. Respondió el mamífero a la orden. Se levantó de un salto de la mesa en la que estaba sentada y lanzó múltiples ráfagas psíquicas directamente hacia Andy. Abandonar. Uno de los ojos de Andy se iluminó de repente, y antes de que las explosiones pudieran alcanzarlo, desaparecieron. Como si nunca hubieran estado allí. Youbu también se colocó casualmente justo detrás de Andy, observando su poder de cerca con una sonrisa burlona en su rostro. Yo finalmente se incorporó de golpe, con los ojos muy abiertos tras la demostración de los poderes de Andy. El poder de Momotaro. Desapareció. Añadió Momiji. Y ahora, la siguiente, dijo Youbu, aplaudiendo, satisfecho con la demostración, pero aún tenía que mostrarles una prueba más. Yujiri, ¿puedes leerle la mente? Yujiri, aún sentada sobre el hombro de Senzo, miró a Andy, concentrando sus poderes psíquicos para intentar leer su mente, pero después de un rato negó con la cabeza. No. Si Yujiri no puede leerlo, esto es legítimo, comentó yo, con semblante serio. Claro que Ubu había contratado a alguien inútil. Parecía que lo habían juzgado demasiado rápido. Así que tiene la capacidad de negar o anular otras habilidades psíquicas, añadió Magi, mirando fijamente a Andy. ¿Qué te pasa, Yujiri? Preguntó Momiji de repente, mirando a Yujiri, que se estaba encogiendo sobre sí misma encima de los hombros de Senzo. Momotaro se sentó sobre su cabeza. Dice que le duele la cabeza, decía. Ay. El mío también. Dijo Momiji de repente. Tú también, Momiji Nede. Gritó yo mientras se sujetaba la cabeza. Como puedes ver, sus poderes afectan los elementos internos del cuerpo de un esper. Así que si te acercas a él, experimentarás dolores de cabeza, mareos, dolor de muelas y otros síntomas, dijo Youbu con una sonrisa, y parecía brillar, como si disfrutara acosando a Andy. De repente, Momiji movió rápidamente las piernas en círculo. No te acerques a menos de 1 metro de mí, le ordenó a Andy mientras se alejaba sigilosamente hacia el otro lado de la habitación. Andy los miró atónito. Era evidente que Youbu se lo estaba pasando en grande. Momiji también. ¿Esto es una escuela primaria? Gruñó. Inomiya-kun puede resultar decepcionante, pero intenta llevarte bien con él. Ah, y también llévate bien con Senzo-kun. Será de gran ayuda para nuestra causa. Esto es una guardería. ¿Y por qué me señalan a mí? Exigió Andy, fulminando con la mirada a Youbu, quien simplemente le dedicó una enorme sonrisa. Sus párpados comenzaron a temblar ligeramente, pero mantuvo la calma. Había visto de primera mano cómo Senzo había sobrevivido a esa destrucción y había aparecido de la nada. Capítulo 13. En la cubierta del catástrofe, Andy observaba el océano, refunfuñando sobre lo que acababa de suceder. Honestamente, ese bastardo. Me trata como si fuera una decepción, murmuró, apoyando la cabeza sobre los brazos. Solo pensarlo le hacía apretar los dientes de frustración. No es que quiera haber nacido con esta habilidad. ¿Por qué estás tan decaído, recién llegado? Andy abrió los ojos de golpe y levantó la cabeza, mirando a su alrededor. Ni siquiera lo oyó. Más bien sintió la frase en su mente. ¿Qué?
Entonces vio a Yo de pie al otro lado de la cubierta, haciéndole señas para que se acercara. Andy se le acercó con cautela, indeciso sobre qué hacer. Pero en cuanto estuvo cerca, tuvo un mal presentimiento. Aquí tienes. Exclamó Yo, empujando una fregona y un cubo hacia las manos de Andy. ¿Eh? ¿Para qué es esto? Respondió Andy con la mirada perdida. ¿Para qué crees que sirve? Para limpiar, por supuesto. Ahora frótalo hasta que brille, recién llegado. Ah, y cuando termines, tráeme un helado, añadió Yo, sentándose tranquilamente en la barandilla, con la cabeza apoyada en la mano derecha. Tenía una expresión de aburrimiento en el rostro mientras observaba a Andy limpiar. ¿Qué? Exclamó Andy, fulminando con la mirada a Yo. Bueno, eres un esper, ¿no? Piensa en algo. Ah, pero supongo que no tienes mucho poder, ¿verdad? TCH. ¿Dónde demonios venden paletas heladas? Sin dudarlo, Yo señaló una ciudad apenas visible al otro lado del océano. Probablemente haya una tienda en esa ciudad, ¿hablas en serio? Eso está demasiado lejos. Exclamó Andy, cuya paciencia se agotaba a cada instante. Prácticamente todo el mundo se burlaba de él. Yobu lo trataba como a un animal exótico, y ahora este tipo empezaba a tratarlo como a un maldito esclavo. De repente, Yo saltó de la barandilla y caminó hacia Andy. De acuerdo. Te ayudaré. Entonces respiró hondo, y un momento después Andy sintió que todo su cuerpo salía volando debido a la enorme onda sonora que Yo acababa de emitir. Entonces vio la barandilla frente a él y se quedó sin palabras. Salí disparado del barco, ¿verdad? Dijo, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de él. Oh. ¿De verdad que voló? Dijo, perdiendo el interés y marchándose en silencio. Un rato después, Andy, empapado, volvió a ponerse de pie sobre la cubierta, mirando a su alrededor y preguntándose dónde podría conseguir ropa nueva. Póntelo hasta que se sequen, dijo Maggie de repente, entregándole un traje negro limpio. Después de eso no se quedó mucho tiempo y simplemente dejó a Andy a su suerte, pero rápidamente se cambió de ropa y siguió a Maggie adentro. ¿Qué quieres? Preguntó Maggie. Gracias, dijo Andy, rascándose la mejilla mientras sostenía la bolsa con su ropa mojada. Aléjate. Me siento mal. Jaja. Ah, ¿no hay algún tipo de charla sobre la organización? No me han explicado casi nada, ¿sabes? Dijo Andy, intentando cambiar de tema. Ese es precisamente el tipo de persona que es mejor, respondió Maggie con indiferencia, encogiéndose de hombros. Cuando Andy oyó ese nombre, su mirada cambió. Ahora tenía una mirada seria. Entonces oyeron a varios niños corriendo alrededor. Sí. Ven a por mí. Gritó el niño que corría delante, agitando los brazos salvajemente en el aire mientras una niña pequeña lo perseguía. Cuando Maggie vio a los dos niños, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Vamos. Vamos, la zona que hay más adelante tiene un alto nivel de seguridad. No debes pasar de ahí, dijo suavemente, acariciando la cabeza del niño. Vale. Gritaron los dos niños al unísono y echaron a correr de vuelta por donde habían venido. Hay muchos niños en este barco, ¿eh? Comentó Andy. Entonces, el ambiente amistoso que reinaba antes en Maggie se desvaneció, y con un suspiro explicó el motivo. Ambos fueron abandonados por sus padres simplemente por ser espers. Pandra ha acogido a bastantes casos similares a lo largo de los años. Oh. Si te necesitamos, te daremos instrucciones. Hasta entonces, haz lo que quieras. Dicho esto, Maggie entró en la zona de alta seguridad, dejando a Andy a su suerte. Así que la zona que hay más adelante está fuera de mi alcance. Por supuesto, recién llegado. De repente, una idea resonó en la mente de Andy. Entonces, los malos recuerdos de la tarde volvieron a inundarme. Tú. ¿Cómo te atreviste a hacer eso antes? Entonces Yo arrebató el saco que llevaba Andy y miró dentro. Sabes que este no es el helado correcto, ¿verdad? Tráeme otro, ordenó con una sonrisa burlancia. ¿Qué? Pero antes de que Andy pudiera replicar, Yo se dio la vuelta y salió corriendo. Algún día me las pagarás, se juró Andy, y tras decir eso, abandonó rápidamente el pasillo. Regresó al lugar solitario donde había buscado para contactar con su superior. Sus ojos volvieron a brillar cuando el holograma de su comandante apareció ante él.
¿Y bien, has encontrado algo? Agente especial Inomiya al habla. Y no, solo me hicieron trabajar todo el día. Limpiando la cubierta y haciendo todo tipo de tareas diversas. Andy lo explicó con un suspiro. Ah, sí, y todo eso sin ninguna explicación. Siguió un silencio. Su comandante lo miró con el ceño fruncido, y Andy se sintió demasiado avergonzado para decir nada más. ¿De verdad esta gente es Pandra? No tienen ningún sentido de la tensión, murmuró. Creo que quien necesita más tensión eres tú. Oficial especial Inomiya, no importa lo que pienses de la gente de esa nave. Son, sin duda, la organización criminal de espers más temida del mundo. Operan en las sombras de la sociedad. Sus acciones abarcan muchos ámbitos ilegales diferentes. ¿Lo entiendes? Andy miró fijamente a su comandante y, con un saludo militar, respondió: lo sé. Leí todos los archivos sobre ellos una y otra vez antes, bien. Contácteme inmediatamente una vez que localice el objetivo, ordenó el comandante con severidad. Entendido. ¿Y comandante, ha averiguado algo sobre Senzo Kazuko? Lamento informarle, pero no he podido interactuar mucho con él para conocerlo, dijo Andy, rascándose la cabeza. Consideren que representa una amenaza del mismo nivel que Youbuki Usuke, dijo el comandante con semblante solemne. Es extremadamente peligroso y, según Babel, debería estar muerto, pero parece que sus poderes son más fuertes de lo esperado, e hizo algo para escapar de la ejecución. Los ojos de Andy se abrieron de par en par. Había visto de primera mano lo poderoso que era Youbu, y Senzo era igual de poderoso. ¿Qué demonios se supone que debe hacer con eso? Entendido, lo tendré en cuenta. Dijo, y con eso, el holograma desapareció. Se sentó con un suspiro, mirando fijamente al techo. No parecen ese tipo de personas. Capítulo 14. Dentro del bar, Youbu y Magi estaban sentados uno al lado del otro, disfrutando ambos de sus bebidas. Mayor, he descubierto la identidad de Andy Inomiya, dijo, dando un sorbo. Es prácticamente tal como él afirmó, pero hay algunas áreas sospechosas. Tras decir eso, esperó pacientemente la respuesta de Youbu, pero solo obtuvo silencio. Al cabo de un par de minutos, Magi no pudo soportarlo más y se volvió hacia Youbu. ¿Importante? ¿Sabes, Magi, no hay nada como un vaso de leche para terminar el día? Magi estaba acostumbrado a las payasadas de Youbu, pero esta vez sintió que al menos debería habérselo tomado un poco más en serio. Aunque los poderes de Andy no son tan fuertes, el problema es que nunca pueden leer su mente ni saber lo que piensa. Y con las discrepancias que existen en su historial, esto podría convertirse en un problema enorme. La camarera, una mujer con el pelo hasta los hombros y vestida con un traje profesional, se limitó a mirar a Youbu con un ligero rubor en las mejillas. No puedo confiar en ese hombre. Si no podemos usar nuestros poderes contra él, no podremos revelar su identidad con telepatía ni psicometría, dijo Magi, apretando con fuerza su vaso. Si de verdad dudas tanto de él, ven a la próxima misión. Después de todo, llevaremos a los dos novatos para ponerlos a prueba. Así tú y los demás podréis comprobarlo por vosotros mismos. De acuerdo, pero si veo algo sospechoso, lo mataré o, como mínimo, lo heriré gravemente. ¿Está bien? Preguntó Magi, mirando fijamente a Youbu para ver su reacción. Youbu se encogió de hombros y sonrió. Claro, está bien. Pero recuerda, no te pases de la raya. Tras decir eso, su actitud relajada desapareció, se bebió la leche de un trago y se despidió de Magi y del camarero con la mano. Nos vemos mañana cuando partamos. Dicho esto, desapareció. Magi y el camarero se quedaron paralizados, con un sudor frío que les recorría la espalda. Era el hombre al que habían decidido seguir. Lo habían olvidado porque siempre actuaba con tanta naturalidad, pero sin duda era uno de los espers más poderosos del mundo. Y habían sentido la presión que él había emitido hacía un momento. Uf, parece que me pasé un poco. Al fin y al cabo, fue el propio comandante quien lo trajo, murmuró Magi, apurando rápidamente su vaso. Gracias por las bebidas y que tenga buena noche, dijo cortésmente al camarero mientras salía del bar para prepararse para el día siguiente. A la mañana siguiente, Youbu convocó a muchos miembros para que lo acompañaran en la misión. Momiji conducía la lancha rápida mientras Andy, con semblante serio, permanecía sentado solo en la proa. En su mente se desataban todo tipo de escenarios. ¿Por qué tenía que unirse a esta misión justo después de unirse?
Sobre todo cuando era evidente que los demás aún no confiaban en él, a diferencia del otro recién llegado. Senzo, por otro lado, estaba sentado junto a Yujiri, quien se sentaba con una gran sonrisa entre Senzo y Youbu, tomándolos de la mano a ambos. Jaja. Magi y yo estaban apoyados en la barandilla del barco. Yo disfrutaba de la vista mientras Magi vigilaba a Andy. Tras un largo viaje en barco, finalmente llegaron a su destino, Venecia. Youbu tenía que atender algunos asuntos y reunirse con un viejo amigo. Espero que esté bien, murmuró Youbu, con una sonrisa dibujada en el rostro mientras contemplaba el hermoso paisaje de Venecia. Momiji condujo hábilmente la barca por los estrechos canales y, tras llegar a un lugar bastante recóndito, pulsó un botón de un mando a distancia. De repente, una gran puerta negra se abrió lentamente. Andy enseguida empezó a prestar atención. Hay un almacén oculto ahí. Pensó, mirando a Youbu, que seguía sonriendo. Tras entrar por la puerta, esta se cerró automáticamente y entonces se dirigieron hacia el muelle. Después de que todos desembarcaron del barco, Youbu y su tripulación comenzaron a inspeccionar las cajas de madera apiladas unas sobre otras, mientras Andy intentaba actuar con naturalidad pero observaba en secreto todo lo que había dentro de las cajas. Y lo que vio le hizo fruncir el ceño: mercancía de contrabando, arte robado e incluso armas ilegales. Aunque no lo demostraran en la nave principal, sin duda eran miembros de una de las organizaciones criminales más importantes. Momiji. Llámanos con anticipación. Cerramos el trato esta noche. Entendido, capitán, dijo, sacando el teléfono del bolsillo y alejándose un momento. Espera, ¿qué trato? Esto no es un trato con la mafia, ¿verdad? Preguntó Andy de repente, mirando fijamente a Youbu en busca de respuestas. Senzo no pudo evitar poner los ojos en blanco. ¿Por qué preguntarías algo así? No lo entendía. Se suponía que era un espía entrenado, pero actuaba como un completo aficionado. Yujiri se limitó a mirar a Youbu mientras sostenía la mano de Senzo. ¿Tienes miedo? No seas ridículo. No es eso. Entonces Youbu le tapó la boca a Andy con la mano y, con una mirada seria, lo miró fijamente a los ojos. Escuchen con atención, tengo un trabajo para ustedes y Senzo esta noche. Luego, con una sonrisa burlona, continuó: asegúrense de demostrarme lo que valen. Los dos. ¿Entendido? Entendido, respondió Senzo inmediatamente. Por otro lado, Andy empezó a toser violentamente después de que Youbu le quitara la mano de la boca. Si hacéis un buen trabajo, ambos seréis recompensados. Así que haced vuestro mejor esfuerzo. Tras levantar ambos pulgares, regresó tranquilamente al barco. Habían terminado con lo que habían venido a hacer. Ahora comenzaba la verdadera diversión. Andy siguió a Youbu de vuelta al barco desde una distancia prudencial, con un torbellino de preguntas en la cabeza. ¿Qué piensas que hagamos, Youbu? Mientras lo pensaba, también miró a Senzo, que parecía completamente indiferente a todo aquello. Iba paseando de la mano de Yujiri, con la misma sonrisa relajada en el rostro, como si la misión no tuviera importancia. Después de que todos regresaron al barco, Momiji volvió a arrancar el motor y abrió la puerta una vez más. Con eso, condujo el barco a través de los canales una vez más hacia su próximo destino. Mientras todos se relajaban en el barco, Youbu de repente vio algo que le hizo sonreír. Los Reyes Magos. Eso fue todo lo que dijo, y de repente dos enormes alas negras se abrieron detrás de él. Sí, señor. Luego saltó del barco y voló directamente hacia donde Youbu había visto a la persona sospechosa. Andy contempló con asombro las alas negras, preguntándose qué eran, cuando de repente oyó la voz de Momotaro resonar en su cabeza. Magi es un esper de poder sintético. Puede controlar el carbono de su cuerpo a nivel molecular. Andy miró al hámster con asombro y luego a la figura que se desvanecía de Magi y sus alas negras. Nos vemos, Magi, buena suerte en el trabajo. Gritó Momiji desde detrás del volante, con un saludo casual. Capítulo 15. Tras revisar la carga y atracar el barco, Youbu y la tripulación se sentaron fuera, disfrutando de comida y bebida de un restaurante cercano. Andy apoyaba la cabeza en la mano y miraba a Yujiri, que comía felizmente sentada entre Youbu y Senzo, masticando helado y bebiendo su refresco. ¿Qué habrá ido a hacer ese tal Magi? Se preguntó Andy con expresión de aburrimiento en el rostro. Tras su partida, recorrieron los canales de Venecia y llegaron a ese restaurante,
Pero no pasó nada. Se había armado de valor después de que Oubu le dijera que tenía que hacer algo, pero cuando iba a suceder, no tenía ni idea, y no quería preguntar. De hecho, estaba intentando unirse a sus filas para completar rápidamente su misión. Senzo, por otro lado, se relajaba sentado junto a Yujiri y admiraba a Momiji, que estaba sentada frente a él. Oh, Magi-san, llegas tarde, dijo yo de repente. Pero Andy no vio a Magi por ninguna parte. Pero eso tenía sentido. Al fin y al cabo, todos allí eran espers de alto nivel. Simplemente lo atribuyó al poder psíquico de yo. De acuerdo, de acuerdo. Ya estamos en camino. Luego, de un solo sorbo, terminó su café, y Senzo también se puso de pie repentinamente. Las dos se quedaron junto a Momiji. Ella se giró hacia Youbu. Nos vamos. Seguro. Cuando Andy vio desaparecer al trío, supuso que Momiji era una teletransportadora. ¡Guau! De repente gritó al esquivar por poco un ladrillo que Youbu le había lanzado, pero cuando se puso de pie enfadado, vio todo tipo de objetos flotando sobre Youbu, desde ladrillos hasta cucharas e incluso botellas enteras de vino. Tú también tienes que irte, ordenó Youbu con una sonrisa en su rostro. Mientras Yujiri, a su lado, seguía comiendo felizmente su helado, parecía no tener ninguna preocupación en el mundo. El próximo no fallará, añadió Youbu. Corre, lento. Vale, vale. Podrías haberme avisado al menos como Senzo. Bueno, da igual, ya me voy, gritó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda, y al entrar corriendo en un callejón estrecho, oyó cristales romperse justo detrás de él. Ese cabrón tiró una botella entera. Sin pensar en el jefe, intentó encontrar a los otros 3 miembros que acababan de irse. TSK, ese cabrón. Me dice que vaya, pero no me dice a dónde. Mientras se quejaba de su jefe irracional, miraba a su alrededor en los estrechos callejones tratando de localizar a los demás cuando de repente escuchó la voz de Yo en su mente. Gira a la derecha en esa esquina. Entra en el patio del edificio. ¿Otra voz? Exclamó, mirando a su alrededor sorprendido. Date prisa, recién llegado. Deberías tomar nota de cómo lo está haciendo Senzo. Maldita sea. Cállate, pelo revuelto. Andy no tuvo tiempo de dudar y se dirigió hacia donde yo le había indicado que fuera. Cuando llegó, de repente sintió un dolor agudo que le asaltó la cabeza. Inmediatamente se tapó los oídos con ambas manos, haciendo una mueca de dolor. Y miró a su alrededor buscando el origen del ruido. Fue entonces cuando vio a yo con la boca abierta de par en par, y pudo ver las ondas sonoras que escapaban de allí. Mientras se preguntaba qué era aquello, recordó cómo su voz había aparecido de repente en su cabeza. Ese debe ser su poder, ¿verdad? Pensó. Pero antes de que pudiera pensar más, de repente vio a una persona siendo estrellada contra el suelo. Muerte instantánea, era imposible sobrevivir a semejante impacto. Al alzar la vista, vio a Magi flotando, sujetando a otra persona entre sus deformes alas negras. La persona atrapada forcejeaba por liberarse, pero era inútil. Sin dudarlo un instante, Magi transformó sus alas en afilados cuchillos y despedazó al individuo. Luego miró a su derecha y vio a Momiji teletransportarse tras alguien que también se estaba teletransportando. Con una sonrisa, se teletransportó por última vez y extendió la mano. Entonces la otra persona, que también se estaba teletransportando, salió disparada contra la pared. Fue como si una enorme mano invisible la hubiera aplastado. Andy miró al hombre que yacía muerto en el suelo y al otro que estaba aplastado contra la pared. Luego, a través de un estrecho callejón por donde la gente común pasaba desprevenida, no se percataron de nada. Después de que yo confirmara que todos los enemigos estaban muertos, cerró la boca con una sonrisa burlancia. Entonces Senzo salió del edificio sujetando al último de los hombres de traje que los perseguían. ¿Qué debo hacer con este? Preguntó, sujetando al hombre por el cuello de la camisa. El hombre quería gritar, chillar, hacer cualquier cosa, pero era imposible. Sentía como si todo su cuerpo estuviera envuelto en algo invisible pero irrompible. Ah, ¿sí? Nada mal, novato. Exclamó yo, dándole una palmada en el hombro a Senzo. Momiji y Magi también se volvieron hacia él, ambas sonriendo. Mátalo, dijo Magi. Momiji, por otro lado, se le acercó con una sonrisa pícara. ¿Tienes agallas para provocarnos, jovencito?, comentó con una sonrisa burlancia.
Entonces el hombre fue estrellado contra el hormigón con tal fuerza que se convirtió en una pasta. Bien, ¿eso fue todo? Preguntó Senzo, sacudiéndose las manos con la ropa. Al observar a los demás, Andy finalmente los vio como eran. Tal vez se hubieran comportado con tanta tranquilidad en el barco. Pero estas personas eran Pandra, la organización criminal esper más poderosa del mundo. Informaré al mayor, dijo yo. Magi y Momiji asintieron mientras se apoyaban contra la pared esperando las siguientes instrucciones de Youru. ¿Quiénes eran? Preguntó Youru, aún sentado junto a Yujiri en el restaurante. De cara a los presentes, parecía que hablaba solo, pero él sabía que no era así. Miembros de la familia Maldini. En otras palabras, el grupo con el que vamos a cerrar un trato esta noche. Ah, claro. ¿Estaba rico, Yujiri? Preguntó mientras él y Yujiri se levantaban de la mesa que ahora estaba rodeada de hombres muertos, todos armados con pistolas y vestidos con la misma ropa que las personas que Magi y los demás habían eliminado. Sí, respondió ella, sujetando la mano de Youbu mientras se alejaban caminando. Tal como estaba previsto, el acuerdo se cierra esta noche. Yo tenía una expresión seria en el rostro, y en el momento en que Magi y Momiji lo vieron, supieron qué hora era. Como era de esperar, el comandante es implacable. Vámonos, declaró Magi. En cuanto a ti, recién llegado con el poder de anular otros poderes, yo te diré el lugar al que debes ir. Tras decir eso, todos se acercaron a Momiji y desaparecieron de la vista. Este debe ser el poder más inconveniente de todos. Capítulo 16. Tras llegar por fin al escondite de Pandra, Andy fue directo a Youru. ¿Todavía vas a reunirte con su jefe? ¿Estás loco? Ellos son los que nos atacaron. Intentó razonar con Youru. Era una locura. Pero Youru ni se inmutó. Sí, es un viejo amigo. Quiero saber qué es lo que realmente quiere. Pero cuando dé la señal, dispárale, dijo con indiferencia, como si acabara de ordenarle a Andy que le diera un caramelo a un niño. Los traidores merecen la muerte. Esa es la ley Esper. Andy no Miya y Senzo Kazuko, este es el primer trabajo que Pandra les dará a ambos. Cuento con ustedes. Aunque lo dijo con tanta seguridad, Senzo aún podía ver el dolor en sus ojos. Debía de tener una relación muy estrecha con ese amigo, pensó, pero se había preparado mentalmente para ello. No iba a ceder. Tras integrar por completo sus recuerdos de años anteriores, al principio le costó asimilar haber matado a tanta gente, inocente o no. Simplemente seguía las órdenes de Babel, pero así era este mundo. Entonces Senzo miró a Andy. Podía adivinar lo que estaba pensando. Hagamos nuestro mejor esfuerzo, Andy. Saliendo de su ensimismamiento, Andy aceptó la mano que Senzo le extendía. De acuerdo. Ah, y Senzo, Yujiri estará contigo, así que por favor protégela bien. Asegúrate de que no le pase nada, ordenó Youru. Senzo asintió con firmeza y, con una sonrisa, se acercó a Yujiri. Quédate cerca y escucha todo lo que te diga, ¿de acuerdo? Así no habrá ningún problema, MNN. La niña asintió enérgicamente con la cabeza. El mayor parecía muy serio, así que prefería quedarse con Senzo en ese momento hasta que se resolviera el asunto. Muy seguro de sí mismo, novato? Intervino yo con una sonrisa en el rostro. Bueno, sí. Después de todo, soy bastante poderoso, dijo Senzo encogiéndose de hombros. Jeje, haz tu mejor esfuerzo y tal vez te recompense, ¿sabes? Añadió Momiji, guiñándole un ojo. Magi soltó una leve risita mientras la tensa atmósfera se disolvía en una más amistosa. Es bueno que todos puedan relajarse, pero recuerden el fracaso no es una opción. Les recordó Yobu a todos. Entendido. Gritaron al unísono, haciendo un saludo militar. Tras ver que Yujiri hacía lo mismo, a todos se les derritió el corazón por completo ante la adorable criatura que los imitaba. Vamos. En un tejado, Andy, Senzo y Yujiri estaban cuidadosamente posicionados para poder ver claramente el encuentro de Yobu con su viejo amigo. Andy se tumbó, mirando a través de la mira telescópica de un rifle de francotirador, mientras Senzo y Yujiri estaban sentados tranquilamente, con los pies colgando del tejado. El cielo nocturno es hermoso, ¿verdad, Yujiri? Preguntó Senzo a la niña. Ese sí, dijo, casi mordiéndose la lengua. Jajaja, tranquilo /a. Todo el mundo es muy capaz.
No tienes por qué estar tan nervioso y si algo sale mal, intervendré si es necesario. Yujiri suspiró aliviada al oír esas palabras. Aunque sabía que el comandante era muy poderoso, seguía sin poder librarse a esa sensación de pavor cada vez que él partía en una misión. Gracias, susurró mientras abrazaba con fuerza el cuerpo de Senzo. Él simplemente sonrió y le dio una palmadita en la cabeza. ¿Cómo te sientes, Andy? ¿Nervioso? Le preguntó luego al joven que yacía en el tejado sosteniendo un gran rifle de francotirador. Me sorprende que puedas hablar con tanta tranquilidad en esta situación. ¿Tienes nervios de acero o algo así? Dijo, exasperado. Parecía que Senzo se sentía como en casa, mientras que él mismo andaba con pies de plomo todos los días. No lo entendía. ¿Cómo podía sentirse tan cómodo allí? Jaja, te preocupas demasiado por tonterías. A estos tipos se les puede llamar organización criminal, pero creo que esa explicación es demasiado simplista. Tú mismo lo has sentido, ¿no? Son más bien como una gran familia que hace lo necesario para sobrevivir. Y puede que a veces se excedan, claro. Pero mira la prisión de la que vienes. Sin duda era mucho más malvada que lo que hacen estos tipos, explicó Senzo. Mientras Andy escuchaba atentamente, sintió que lo que decía tenía sentido, pero aún así sentía que Pandra también hacía cosas malas. Entiendo lo que quieres decir, pero aún así. Justo cuando iba a continuar, vio aparecer a Youbu a través del gran ventanal del aula. Ah, ¿sí? Supongo que ya empieza. Hablaremos más tarde, dijo Senzo con naturalidad. Seguro. Andy volvió a concentrarse, apuntando con su rifle de francotirador directamente a la cabeza del hombre mayor sentado frente a Youbu. Youbu se sentó frente al hombre mayor. No parecía que hubieran luchado contra sus hombres esa misma tarde. Magi permaneció erguido justo detrás del mayor. Hola. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuántos años han pasado? Carlo. Carlo Maldini. El hombre mayor miró a Youbu directamente a los ojos. Ha pasado medio siglo, Youbu Kyosuke. ¿Tanto tiempo ha pasado, eh? El tiempo vuela, supongo, comentó Youbu, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, pero que se dibujaba en su rostro. A mí no me lo parece. Sigues teniendo el mismo aspecto que la última vez que te vi, dijo Carlo con una mirada seria. Jajaja, supongo que simplemente me cuidé bien, respondió Youbu encogiéndose de hombros. Magi no pudo evitar poner los ojos en blanco. Aunque conocía a Youbu desde hacía mucho tiempo, todavía le resultaba extraño cómo podía actuar con tanta indiferencia ante alguien de quien estaban a punto de deshacerse. En la azotea, Andy sudaba a mares, con toda clase de pensamientos dando vueltas por su cabeza. Senzo se percató de ello pero decidió no comentar nada. Necesitaba concentrarse para realizar un buen disparo, si es que iba a intentarlo. Concéntrate, novato. Vas a fallar. De repente, Andy oyó la voz de Yo resonar en su mente. Mirando a su alrededor, vio a Yo de pie en un tejado aún más alejado, junto a una gran campana. Oh, Momijime. Cuando Andy y Senzo oyeron a Yo decir eso, miraron a su alrededor y, a su izquierda, en otro tejado, la vieron de pie allí, con el pelo ondeando salvajemente. Dice que los hombres de los alrededores han sido neutralizados. Yo transmitió su mensaje a Senzo y Andy, asegurándose de no hacérselo llegar a Yujiri. Esto solo te deja sin trabajo. No lo arruines, recién llegado. Estoy bastante seguro de que Andy la va a cagar, pensó Senzo para sí mismo, riendo entre dientes. Capítulo 17. ¿Qué te pasa, Carlo? ¿No estás bebiendo vino? Antes prácticamente te bañabas en él, comentó Youbu con naturalidad. Carlo puso cara de melancolía. No puedo seguir el ritmo del paso de los años. Soy viejo. Mi familia controló este país en el pasado, pero esa influencia pertenece a esa época. Youbu ya se estaba aburriendo de esta farsa, pero tenía que esperar hasta que tuvieran pruebas sólidas para deshacerse de él. Fue entonces cuando Magi se inclinó y le susurró algo al oído. Según nuestra investigación, ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia. En otras palabras, está lamiendo las botas de los normales. Y por su propia seguridad. La actitud de Youbu cambió de repente mientras fulminaba con la mirada a Carlo, el hombre al que una vez llamó camarada y amigo. En ese momento, Youbu lo veía más como un extraño, y sin dudarlo dio la orden de disparar. Disparadle.
susurró, asegurándose de que Carlo no pudiera oírle. Andy vio que Youbu movía la boca, pero no pudo entender lo que decía. Disparadle. Ahí tenéis la señal. Después de que yo aclarara la situación, movió lentamente el rifle de francotirador para apuntar al rostro del hombre mayor, que empezó a sudar y a jadear. El dedo de Andy temblaba sobre el gatillo. Respiraba con dificultad, con la respiración entrecortada. Oía los latidos de su corazón más fuertes que el viento. Si hubiera apretado el gatillo, habría matado a una persona. Aunque fuera un líder mafioso, seguía siendo una vida humana. ¿Me oíste, recién llegado? Dispara. Preguntó Andy con desdén. Pero Andy no apretó el gatillo. Simplemente siguió jadeando mientras sentía cómo su corazón se desbocaba. Pero debido a su vacilación, vio cómo los hombres de Carlos sacaban sus pistolas y las apuntaban directamente a Youbu y Magi. Su mirada se endureció, pero aún así no pudo apretar el gatillo. Lo atormentaría para siempre, y no estaba seguro de si alguna vez podría perdonarse a sí mismo. Senzo lo miró de reojo y negó levemente con la cabeza. Estaba muy decepcionado. Aunque sabía lo que había pasado en el anime, esperaba que aquí fuera diferente. Vamos, Carlo. Todavía no hemos terminado los entremeses, comentó Youbu, mirando a los hombres de traje que les apuntaban con armas directamente a él y a Magi. Pero en lugar de parecer preocupado, se le veía bastante relajado, apoyando la cabeza en los brazos con una sonrisa burlancia. Lo mismo podía decirse de Magi. En vez de intentar defenderse, simplemente se quedó allí, justo detrás de Youbu. Carlo miró al dúo con expresión inexpresiva, y con un simple gesto de su mano, los hombres comenzaron a disparar a lo loco, apuntando a Youbu y Magi. Las balas los atravesaron a ambos cuando Youbu cayó, salió disparado hacia atrás de su silla y Magi simplemente cayó al suelo sin vida. Ambos cuerpos estaban acribillados a balazos. Se podían ver salpicaduras de sangre en el suelo alrededor de los dos cuerpos sin vida. Carlo sonrió con sorna G. La vida es demasiado corta. ¿Verdad, Kyosuke? Andy, presa del pánico, gritaba el nombre de Youbu desde lo alto del tejado. Arrojó el rifle de francotirador y se disponía a correr hacia él. Pero de repente todo el cuerpo de Carlo cojeó como si le hubieran cortado algunos hilos, y los hombres que estaban detrás de él se transformaron en Youbu. Carlo se alarmó, pero no pudo hacer nada mientras su proyección era borrada. Los hombres que estaban detrás de él se apuntaron unos a otros con sus armas. Al ver tantos Youbus, entraron en pánico, sus ojos se nublaron y dispararon. Al morir instantáneamente, los ojos de Andy se abrieron desmesuradamente por la conmoción. Ya no podía comprender nada de lo que estaba sucediendo. ¿Ve por qué? Preguntó, mirando fijamente la gran ventana. Senzo y Yujiri, en cambio, estaban muy relajados. Como pensaba, no podías dispararle, dijo Youbu con indiferencia, de pie también en la azotea. Andy se dio la vuelta y vio a Youbu y a Magi de pie allí. ¿Qué te pasa con esa mirada? Te dije que le dispararas, ¿no? Levantó la mano y miró fijamente a Andy, pero en lugar de entrar en pánico, simplemente cerró los ojos y esperó a ver qué planeaba Youbu. Parece que no entiendes tu posición aquí. Por lo tanto, debes ser castigado. Al ver a Andy allí de pie, dispuesto a tomar cualquier cosa, no pudo evitar sonreír con sorna. Es broma. Aquí tienes la recompensa que te prometí. La mandé a pedir especialmente para ti, ¿sabes? Dijo mientras se colocaba un pequeño collar alrededor del cuello con el mismo diseño que el que usó para liberar sus verdaderos poderes. Cuídalo bien y nunca lo quites. Los ojos de Andy se abrieron de par en par por la sorpresa, pero en realidad estaba agradecido. La ira de Youbu era algo a lo que jamás querría enfrentarse. Luego echó un vistazo rápido al collar. ¿Un limitador? Entonces Youbu chasqueó los dedos y fueron teletransportados de vuelta a la habitación que Youbu solía usar para reunirse con Carlo. Magi formó una hoja negra y le cortó la cabeza a Carlo, pero no hubo sangre ni nada parecido, solo cables y un sonido metálico al tocar el suelo. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Andy se alarmó, pero no tenía ni idea de lo que ocurría. Youbu estaba de pie junto a la ventana con Senzo a su lado y Yujiri sentada sobre su hombro. Miraba a través del gran ventanal hacia el edificio en el que acababan de estar. El verdadero está allí. ¿Qué? ¿Allá? Ese es el edificio en el que estábamos hace un momento, dijo Andy de repente. Es un esper de alto nivel.
Desde allí protegía a sus hombres con poderes psíquicos. Esperaba derrotar al comandante, explicó Magi. Pero al colocarte directamente encima de él, sus poderes psíquicos quedaron anulados, continuó, acercándose lentamente a Andy. Puede que no te des cuenta, pero tu capacidad de negación parece expandirse varios metros cuando estás estresado. ¿Cómo lo hizo? Bueno, al menos fue útil, como se esperaba de usted. Siempre ha tenido buen ojo para la gente, mayor, dijo Magi. Andy parecía conmocionado. Era como si Youbu lo hubiera tenido todo calculado desde el principio. Su posición, su poder aumentando bajo presión, y el no disparar. Lo había leído como un libro abierto. Ahora bien, Senzo, encárgate de él. Ha traicionado a los Espers y hay que eliminarlo. Carlo fulminó con la mirada al grupo en la habitación donde acababa de conocer a Youbu. ¿Ni siquiera vais a tomar cartas en el asunto? No me subestimes, Youbu. Gritó, ahora os destruiré a todos. Un estallido masivo de poderes psíquicos emanó del anciano que parecía gravemente desnutrido. Se le veían claramente las costillas y apenas tenía músculos. Todo el edificio tembló y las ventanas se rompieron cuando la enorme ola de poder psíquico se lanzó directamente contra el grupo de Youbu. Senzo avanzó con naturalidad. Tras dejar a Yujiri en el suelo, se colocó frente a todos a escasos centímetros del enorme ventanal. Acabemos con esto de una vez, viejo, murmuró, y entonces la enorme ola de energía psíquica se congeló en el lugar. No me apetece estropear esta preciosa habitación, así que, por desgracia, tendré que parar aquí. Los ojos de Magi y los demás se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Cómo lo hizo? Detener un poder psíquico así debería ser imposible. Todos estaban alarmados. Aunque Youbu les había advertido sobre su nivel de poder, esto superaba con creces sus expectativas. Carlo parecía igual de sorprendido. El poder psíquico del que estaba tan orgulloso, que lo había convertido en una de las superpotencias mundiales y que había utilizado para construir su imperio, era completamente inútil frente a ese novato al que ni siquiera había visto ni oído mencionar. ¿Cómo te atreves? Gritó. Completamente enfurecido, reunió hasta la última pizca de poder psíquico de su cuerpo y lo lanzó directamente contra Senzo. Le importaban un bledo Youbu y los demás. Tenía que acabar con ese bastardo. Senzo, en cambio, ni siquiera parpadeó. Simplemente sonrió, y entonces sucedió. Todo el edificio en el que estaba Carlo quedó aplastado. Se derrumbó como un castillo de papel. Capítulo 18. Pero eso no fue todo. En lugar de ser aplastado junto con el edificio, Carlo quedó suspendido en el aire, indefenso. No podía mover ni un solo músculo ni utilizar ninguno de sus poderes psíquicos. ¿Quiere que me deshaga de él, mayor? Preguntó Senzo, mirando al anciano indefenso con lástima en los ojos. Dame un momento. Bien, avísame cuando hayas terminado. Dicho esto, Senzo se sentó a la mesa y se reclinó, relajando todo su cuerpo. HMPH. ¿Te has debilitado, Carlo? ¿Crees que no lo sé, Kyosuke? Sé que toda esta lucha es inútil. El tiempo puede ser tan cruel. Respondió, mirando fijamente al joven que tenía su misma edad. ¿Te acuerdas, Carlo? Nos conocimos en Viena, cuando aún estaba ocupada. Tú ya eras mayor y yo aún era suboficial, comenzó Youbu. Ver a su viejo amigo tan indefenso suspendido en el aire le hizo recordar su historia. ¿Sabes por qué me convertí en mayor como tú? Fue porque morí. Tras decir eso, se levantó el pelo para mostrar una herida de bala perfectamente redonda en medio de la frente. Entonces sus ojos se volvieron fríos, mirando fijamente al anciano con una rabia pura y sin filtros. En caso de mi fallecimiento, fui ascendido 2 niveles de forma especial. Andy, Magi y los demás permanecieron allí en silencio, escuchando la historia de Youbu. Sí. Esta ropa es de luto. Es por mis camaradas muertos y por mí mismo cuando morí aquel día. De repente, toda clase de recuerdos pasaron ante sus ojos, todas las personas a las que quería y que murieron durante las guerras. Este es el negro del luto. Mi viejo amigo Carlo. Esta noche también te lloraré. Hazlo, dijo Youbu en voz baja. El poder de Senzo se desató. Carlo fue elevado por los aires, fuera de la vista de Yujiri, completamente indefenso mientras esperaba su fin. Entonces, sin dudarlo, fue hecho pedazos. La sangre caía como lluvia. Gracias, murmuró Youbu, mientras una sola lágrima resbalaba por su mejilla.
Mayor, ¿se encuentra bien? Le preguntó Magi. HMPH. No me trates como a un viejo, dijo Yobu, pero no se movió de su sitio mientras miraba hacia el cielo donde Carlo acababa de estar flotando. Andy miró la espalda de Yobu, luego la destrucción que había ocurrido afuera. Se aclaró la garganta. Esto es lo que sucede cuando los espers poderosos luchan, los normales sufren y la destrucción se desata. ¿Inomiya? ¿Qué estás haciendo? Nos vamos. Y el grupo se marchó en silencio, todos siguiendo a Yobu. De vuelta en la catástrofe, el ambiente era bastante sombrío. Yobu despidió a todos en cuanto regresaron, y podían hacer lo que quisieran. Yujiri caminaba por los pasillos intentando arreglarse el cabello. Por alguna razón, un par de mechones seguían sobresaliendo. Intentó cuidadosamente usar sus manos para controlarlo. Kia. Cuando de repente entró directamente en Magi. Ella alzó la vista hacia el hombre alto e imponente, encogiéndose un poco sobre sí misma. Entonces intentó escabullirse en silencio. Espera, Yujiri. Pero antes de que pudiera hacerlo, Magi la llamó. Investiga quién es Inomiya cuando tengas oportunidad. Con ese limitador, deberías poder leerle la mente con telepatía. Pero ella ignoró por completo lo que dijo Magi, continuando su camino sin mirar atrás. Yujiri. Solo el comandante o Senzo pueden darme órdenes, dijo con semblante serio. Acto seguido, sin esperar respuesta, echó a correr. El tiempo pasó volando para toda la tripulación, y antes de darse cuenta, ya era la hora de la cena. Y como acababan de completar una misión, iban a hacer una barbacoa. Andy se quedó allí solo, apoyado en la barandilla. No tenía ganas de una barbacoa después de semejante misión. No dejaba de pensar en los y si. ¿Y si simplemente hubiera disparado? ¿Habría cambiado algo? Sosteniendo el collar que le había regalado Yobu, tenía una expresión sombría. Tras coger un par de brochetas, Senzo se dirigió hacia su compañero recién llegado. Oye, pareces algo decaído. ¿No te gusta la barbacoa? Preguntó. No, no es eso, dijo Andy, mirando detenidamente a Senzo. Se preguntó cómo podía estar tan relajado después de lo que acababan de presenciar. No te preocupes demasiado. He servido en una unidad especial militar. Estoy acostumbrado. Como si le hubiera leído la mente, Senzo le contó un poco más sobre sí mismo. Eso suena agitado, dijo Andy, mirando fijamente a Senzo. Así es, ni siquiera tenía 12 años cuando me desplegaron por primera vez en una misión. Fue bastante traumático. Y después de que sintieron que ya no podían controlarme, intentaron deshacerse de mí. Andy se quedó sin palabras. ¿Lo desplegaron antes de que cumpliera 12 años? ¿Cómo pudieron hacer eso? Esos bastardos. Andy apretó los dientes, con expresión indignada. Así que él también tiene ese lado. Senzo pensó que ver a Andy tan indignado por él le había resultado gratificante. Deberías recordar esa sensación, la de indignarte en nombre de otros. Es muy raro en un mundo como este. Andy se rascó la nuca con torpeza. Gracias. Murmuró, dándose la vuelta. Fue entonces cuando de repente vio a Yobu de pie allí, con una sonrisa malévola en su rostro. Te vi mirando el collar. ¿Te gusta tanto? ¿Qué? La cara de Andy se puso roja como un tomate. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Jejeje, parece que valió la pena dártelo, comentó Yobu. Eso no es todo. Entonces el rostro de Andy se ensombreció. Al final no pude disparar. ¿Sabes, Andy? La bondad de no disparar forma parte de tu propio poder. Como enfadarte ante el sufrimiento ajeno. Cumpliste tu primera misión con nosotros, utilizando el poder con el que naciste. Lo mismo va para ti, Senzo. Me alegra teneros a ambos como miembros de Pandra. Ambos miraron a Yobu, que tenía una enorme sonrisa en su rostro. Igualmente, respondió Senzo. Mientras Andy se limitaba a mirarlo. ¿De qué están hablando? Interrumpió Momiji al verlos a los tres juntos, apartados de las demás personas. Bienvenidos a bordo de verdad esta vez, recién llegados. Añadió yo. Soy yo Fujiura. Y yo soy Momiji Kanou. Bien, un brindis por nuestros nuevos miembros. Salud. De repente, todos sintieron la voz de Momotaro resonar en sus cabezas. Vamos, Andy, bebe al menos un poco.
Al fin y al cabo, la misión fue un éxito. Y no quedaría bien que no bebieras en tu propia fiesta, ¿sabes? Oh, claro, dijo Andy, cogiendo a regañadientes la taza que Ubu le había ofrecido y bebiéndola de un solo trago. ¿Es esto leche? Capítulo 19. Lejos de la catástrofe, un helicóptero con el logo de Babel se aproximaba a un pequeño reino. Tras el aterrizaje del helicóptero, descendieron dos jóvenes, ambos vestidos de manera muy formal. Así que este es el reino de Monarch, dijo uno de los jóvenes. Vestía un traje impecable y tenía el pelo negro. El otro joven tenía la tez más oscura, y aunque también vestía ropa formal, no era un traje. Sí, respondió el hombre de tez más oscura. Por fin eres libre, Minamoto, continuó el hombre, ¿qué se siente al no tener que cuidar a esos niños por un tiempo? Y encima, recibiste una invitación de una princesa de verdad. Y una princesa preciosa, además. Debes estar muy emocionado, ¿verdad? El otro joven se ajustó las gafas y miró a su compañero. ¿Qué dices, Sakaki? Estamos aquí por trabajo. Y recuerda aquel otro incidente. El rostro de Sakaki se ensombreció ligeramente al oír a Minamoto mencionar aquel incidente. Sí, no te preocupes. Lo entiendo. Qué bien. Vale, vamos a la ceremonia. Sí, sí. La hermosa princesa está esperando, canturreó Sakaki mientras saltaba de alegría en el aire. Minamoto se frotó las sienes mientras seguía a su amigo. Tal vez deberías irte, si vas a comportarte así, murmuró. Pero Sakaki no podía oírlo en absoluto. En su alegría, cantaba, bailaba y corría desenfrenadamente. Estaba ansioso por contemplar la belleza de aquella princesa. Yobu y Senzo estaban recostados tranquilamente contra la barandilla charlando informalmente cuando de repente oyeron a Andy acercarse por detrás. ¿Todavía estáis los dos aquí fuera? Entrad. Podríais resfriaros. Senzo simplemente puso los ojos en blanco. Yobu, por otro lado, no pudo evitar reírse un poco. ¿También me tratas como a un anciano? Jaja, perdón, respondió Andy, rascándose el pelo con torpeza. Ah, por cierto, ¿a dónde se dirige el barco? Al oír esto, Senzo también empezó a prestar atención. Después de todo, aquello era importante. Jeje, el reino de una princesa. ¿A qué es bonito? Quizá podrías casarte y vivir a todo lujo como su inútil marido, bromeó Yobu con una sonrisa burlancia. Andy se quedó sin palabras, con la boca bien abierta. Permaneció allí completamente quieto, tratando de procesar lo que Yobu acababa de decir. PFFFT. Senzo hacía todo lo posible por no soltar una carcajada, pero le resultaba bastante difícil. Andy decidió que no valía la pena gastar energía discutiendo con el alcalde, así que sin dudarlo se dio la vuelta y dejó a los dos allí plantados. Yobu arqueó una ceja al ver al novato que acababa de marcharse, pero encogiéndose de hombros, volvió a admirar una vez más la hermosa vista nocturna del mar. Supongo que no vamos allí solo a hacer turismo, preguntó Senzo con naturalidad. Así es. Y esta vez tendrás mucho trabajo. En silencio, Senzo miró fijamente a Yobu, preguntándose qué estaría tramando, pero decidió dejarlo estar. Además, era una buena oportunidad para mejorar su posición en el ranking mundial. Babel era un asunto importante, y relacionarse con ellos solo podía beneficiarlo. Así que mezclarse con ellos debería ser bueno. Estoy a su servicio, mayor. Gritó Senzo de repente con un saludo exagerado. Yobu miró al joven que tenía delante con una amplia sonrisa. Bien, te haré trabajar duro, jeje. Senzo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no le importó. Si podía ayudar a Yujiro y a los demás con solo sufrir un poco de exceso de trabajo, no le importaría en absoluto. Dicho esto, ambos regresaron a sus respectivos alojamientos. Tras un último y firme apretón de manos, desaparecieron de la cubierta del barco. En la habitación de Senzo, él estaba tumbado en la cama con el portátil delante. En ese momento, leía todas las noticias sobre lo que ocurría en la Tierra. La única información que tenía era que en la Tierra solo transcurrirían 3 días completos. Desconocía por completo cómo se distribuirían. ¿Transcurrirían lentamente a lo largo de toda su misión, o el tiempo sería el mismo en ambos mundos y, tras 3 días, se congelaría? Desconocía por completo los detalles, por lo que, en su tiempo libre, investigaba para ver si las mazmorras ya habían empezado a aparecer. Si era así, podría empezar a planear una estrategia para su regreso.
Lo que sí sabía con certeza era que habría un auge económico masivo, así que tenía que prepararse para aprovecharlo al máximo, para vivir con lujo en la Tierra y en los otros mundos a los que viajaría. A ver. Oh. Parece que ya están apareciendo mazmorras, ¿eh? Se rascó la barbilla y empezó a pensar en las cosas que podría hacer cuando regresara. Cuando regrese, seré uno de los más fuertes de la Tierra, así que debería aprovechar esa posición y tomar la iniciativa para posiblemente fundar un gremio, una empresa, e incluso impulsar reformas. Eso me proporcionaría una enorme cantidad de riqueza e influencia, lo cual sería muy positivo, ya que significaría que mi familia estaría más segura. Entonces, los rostros de 3 personas cruzaron fugazmente su mente: su madre, su padre y su hermana pequeña. Y no pudo evitar sonreír. Los había extrañado desde que llegó a este mundo. Aunque disfrutó mucho de su estancia aquí, le resultó totalmente normal echar de menos a su familia. Creo que empezaré por completar mazmorras para demostrar mis habilidades. Eso debería facilitar que esos viejos cascarrabias de arriba me escuchen y no me desestimen. Al pensar en ello, no pudo evitar chasquear la lengua con frustración. Los cambios repentinos siempre eran un punto débil importante en ese tipo de gobiernos, especialmente cuando la mayoría de los políticos eran bastante chapados a la antigua y muy obstinados. Bueno, no hay nada que pueda hacer al respecto. No quiero derrocar al gobierno. Eso sería un verdadero fastidio, gruñó. Ah, es tarde. Continuaré con esto en otro momento. Dicho esto, cerró su portátil y se fue a dormir, esperando la próxima misión que Youbu le encomendaría. Capítulo 20. En el pequeño reino de Monarch, hoy era un día muy especial. Era el día de la fundación de este pequeño país europeo. Hoy se celebrará próximamente una ceremonia denominada Día de la Estrella Azul. La princesa filántropa Sophie lo patrocinó para la coexistencia pacífica con el 5% de la población que son espers, y espera cambiar el sistema actual de la sociedad, explicó Minamoto a Sakaki con una expresión preocupada en su rostro. Tras bajar de la limusina que los había recogido, Sakaki estiró perezosamente todo su cuerpo. Ahora ambos vestían traje para asistir al evento de la princesa. Puedes contar con que una princesa te recoja en una limusina, dijo Sakaki con una sonrisa burlona mientras miraba el enorme edificio que tenían delante, donde se celebraría la ceremonia. Sakaki, por favor, no intentes ligar con la princesa. Estamos aquí como representantes de Japón. Recuerda ser respetuoso y actuar con dignidad, le advirtió Minamoto. No pudo evitar ajustarse las gafas al ver cómo Sakaki se dirigía tranquilamente hacia la entrada. Parecía que había ignorado por completo sus consejos. Con un suspiro profundo, también se dirigió hacia la entrada para vigilarlo. Tras entrar ambos en el gran edificio, se encontraron de inmediato con una vista magnífica. Gente de todo el mundo había acudido ese día para celebrarlo. Los dos representantes japoneses miraron a su alrededor y reconocieron muchas caras familiares. Hay mucha gente aquí, ¿eh? Comentó Sakaki con naturalidad. Se invitó a todos los países con una agencia esper. Tiene sentido, explicó Minamoto a su amigo, menos instruido. Sakaki miró fijamente a Minamoto. Eso ya lo sé. Puede que no sea tan serio como tú, pero en misiones importantes como esta, leo con atención los archivos y la información que recibimos. Eso es bueno, así sabes que ellos también podrían aparecer, ¿verdad? Preguntó Minamoto, mirando a su alrededor en busca de un determinado grupo de personas. Sí, la actitud relajada de Sakaki cambió cuando Minamoto los mencionó. Si venían allí, eso solo podía significar grandes problemas, e incluso podrían tener que movilizar a los niños. Bueno, mantente atento. En la sede central aún no se sabe con certeza si vendrán o no. De acuerdo, lo haré, dijo Sakaki, con el rostro visiblemente relajado. Entonces, sin dudarlo, Minamoto retomó la explicación sobre la ceremonia. Aunque Sakaki había dicho que había leído el archivo, no podía fiarse de su palabra. La ceremonia pretende fomentar la coexistencia pacífica entre espers y normales, pero todos se están tanteando. Y ni se te ocurra usar tu psicometría, ¿entendido? Minamoto se plantó frente a frente con Sakaki, mirándolo fijamente a los ojos. Sí, sí. No te preocupes, no lo haré, dijo Sakaki, metiendo las manos en los bolsillos. En un hotel cercano al lugar del evento, todos los miembros de Pandra estaban reunidos frente a Youbu.
Hace mucho que no venía por aquí, dijo con naturalidad, mirando por la ventana directamente al lugar donde Senzo había recibido su primera misión del día. Comandante, sé que confía en él y que es poderoso, pero ¿fue una buena idea asignarle esta misión solo? Preguntó Magi, mirando al joven que caminaba tranquilamente hacia el gran edificio donde se estaba celebrando la ceremonia. Es una especie de prueba. ¿Es realmente leal o solo lo aparenta? Tras una misión en solitario sabremos mucho más sobre sus motivos. Y todos estamos aquí, ¿no? Si algo sale mal, intervenimos y lo solucionamos, respondió Yobu sin volverse. Los demás asintieron. Tenía mucho sentido. No fallará. Y tampoco traicionará al mayor. Gritó Yujiri de repente, con las mejillas infladas. En cuanto la oyeron, todos se volvieron para mirar a la niña enfadada, pero no pudieron evitar esbozar una sonrisa. Era simplemente adorable. Con sus mejillas infladas, parecía una linda ardillita. Yobu apareció a su lado y se sentó. Lo sé, pero tengo que asegurarme de que los demás también lo sepan, dijo, dándole una palmadita en la cabeza. Sabemos que te gusta, Yujiri, pero ¿y si solo se unió para protegerte o estar contigo? Entonces no le sería leal a Pangra. Sabes que no podemos tener a ese tipo de gente a bordo. Pondrían en peligro toda la operación, explicó Magi, intentando calmar su enfado. Momiji y yo asintieron. Estaban de acuerdo con los argumentos de Magi, pero jamás los expresarían delante de Yujiri. Al fin y al cabo, solo era una niña. Andy miró a los demás con asombro. ¿Cómo podían estar tan relajados cuando un recién llegado estaba a punto de hacer algo tan importante? Comenzó a frotarse las sienes pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y vio a Senzo entrar en el gran edificio. Una vez dentro del gran edificio, Senzo se dirigió inmediatamente hacia el lugar donde se encontraban toda la comida y las bebidas. Esta comida tiene una pinta estupenda, murmuró para sí mismo con una sonrisa tonta en el rostro. Era como si no estuviera siendo evaluado en absoluto. Se sentía totalmente relajado e incluso lo suficientemente cómodo como para probar todas las exquisiteces que la princesa había preparado para este gran evento. Así que esos dos son los chicos de Babel, reflexionó, mirando fijamente a Sakaki y Minamoto. Cuando estaba absorto en sus pensamientos mientras se devoraban todo tipo de platos, de repente oyó que todos aplaudían. Ha llegado el momento, ¿eh? La princesa Sofía apareció en un balcón alto luciendo un hermoso vestido blanco y una pequeña tiara dorada en su larga cabellera castaña. Dándose la vuelta, comenzó a saludar a todos sus invitados con una hermosa sonrisa en su rostro, y sus bellos ojos azules captaron la atención de la mayoría de los hombres presentes. Es aún más guapa en persona, comentó Senzo, sin dejar de comer. Así que esa es la princesa Sofía, comentó Miyamoto, mirando fijamente a la hermosa mujer que estaba de pie en el balcón. ¡Qué belleza!, añadió Sakati, frotándose la barbilla con una sonrisa en el rostro. Sofía carraspeó ruidosamente y entonces todo el edificio se quedó en silencio. Gracias a todos por asistir a esta gran ocasión. Comenzó su discurso con una radiante sonrisa. Esta era una oportunidad de oro para seguir mejorando el trato a los psíquicos en el mundo, y la aprovecharía al máximo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.